Hola, hola, como siempre y bienvenidos. Bueno, queremos poner una sonrisa a esa hija, nieta, sobrina, princesitas que tengamos por ahí, como amigas, como vecinas, como sea. Bueno, vamos a ver el paso a paso de este vestidito tan fácil, tan sencillo, calculado en todas las tallas y así, bueno, les invito también a suscribir para que así Ideas Crocheritas ponga más contenido. Bendiciones y comenzamos. Ok, ya que tengo la modelo, entonces calculé con mayor certeza las tallitas para todas estas edades, desde la de 4 y 5 años hasta 11 y 12 años. Mayor a eso, ya mamá tiene un video en el canal del paso a paso de este tipo de canesú tipo halter, punto alpino, punto calado para acá, para mamá. Y para las niñas menores a esta, hilo pequeño, ese tipo de trabajo que hicimos, acá está el paso a paso. Muy bien, ganchito 2.5 milímetros, 70 gramos. Voy a decir que un poquito más, 70 gramos. Una madejita de 45 gramos más un poquitín, más que todo por el vuelo. Pero imagínense, 75 gramos, si lo consiguen en hilo de poquita cantidad. Si tienen gemelas, saludos a Charo. Tiene gemelas, entonces puede comprar algo así, un rollito. Incluso le saldría, bueno, dos si gasta 500, si gasta 500 metros. Este es de 1000 metros. Estos son 250 metros. O sea, saldrían 4 vestidos con una madeja de estas de 1000 metros. Y vean qué bonito, eso es un algodón. Esta también tiene 1000 yardas, por ahí sale bastante. Bueno, esta flor no la necesita, me gusta así como está, pero las compré, las pueden hacer. Las compré, ¿por qué? Porque la boda tiene estos tonos plata y blanco. Y ella tiene que llevar unos anillos, pues ella va con esto. Compré la cinta, compré las florcitas y las pegué en la cinta y después lo pongo en la cintura. Pero es algo opcional, completamente opcional. Esta cintita las venden ya cortadas en rollitos, como para hacer los famosos tutú. Vea qué colores más bonitos. Primor, círculo, corazón rojo, como mi corazón, como su corazón, como el corazón de todos. Ve qué bonita puntada. Para los que no lo conocen, el punto alpino preciosísimo de forma cerrada, mangas caladas en múltiplos de 10, precioso. Y la verdad que yo lo hice primero así, ven, ahí lo fui poniendo y no me gustó, entonces le quise agregar este vuelito, porque no, si tenía bastante más material, para que le quedara ese toque allá, pero muy muy bonito. Bueno, primero que todo, este cálculo es para un hilo entre 1.5 y 2 milímetros, entre 1.5 y 2 milímetros. Un momentito, un segundito antes que terminemos. Las de 4 y 5 años, este canesú de 112 puntos. Si quieren hacer ojitos, 37 ojitos. Y en el primer ojito hace las cadenitas, ¿sí? Y 3 puntos altos. Todos los demás, 3 puntos. Para un total de 112 puntos y los divide así. ¿Ven? A la que yo hice, esta, 39 ojitos. ¿Sí? En el primero hacemos las cadenas y un punto. Las cadenas y un punto. Eso me quedó todo feo así porque bueno, pero las cadenas y un punto alto para un total de 116 cadenas. Igualmente, todos los demás cambiamos en el primero. Todos los demás siempre van 3 puntos. Cambio en el primero para que no se olvide. El de 8, 9 y 10 años, pero también recuerden que si le hacen más en la sisa, pueden bajar más o quitarle. Muy bien. Entonces, en esas edades queda bien. 40 ojitos, 3 puntos en cada uno. O sea, el punto de cadena cuenta como un punto, más 2, 3. Todos los demás 3 cerramos y comenzamos la puntada. ¿Sí? Muy bien. Y este sí se crece bastantito. Queda 5 motivos en los bracitos. 49 ojitos. En el primero, los puntos de cadena y después rellenamos con 3. Todos los demás
3 puntos. Este y este, el primero y el último, comienzan igual. Entonces, y así queda la división. 24 para el frente, 50 para el brazo, espalda y el otro brazo. Esas son las divisiones, ¿verdad? Frente, brazos y espalda. Frente, brazos y espalda. Todos. Así quedamos. Entonces, 39 ojitos igual a 50 centímetros. Y acá le he hecho 116 cadenas, que viene siendo lo mismo. Bien, vamos a comenzar a hacer ojitos. Lazamos el hilo y traemos. Acá hacemos un deslizado, digámosle así. Y comienzo. Esta es 1, 2, 3 cadenitas. Ya lo conocen mucho Vamos acá y vamos al primer punto. Al primer punto. Y hacemos acá un punto alto. Un punto alto. Me gusta así. O si no, cadenitas. Ya saben cómo hacer cadenitas, ¿verdad? 1, 2, 3. Lazamos el hilo y vamos acá en estas partecitas que les va a quedar aquí. Esto. Y hacemos acá un punto alto. Acá vamos 2 ojitos. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir lo mismo. Vamos acá y hacemos acá esto. Bien, acá tenemos 3 ojitos. Necesitamos, bueno, necesito yo 39 ojitos o 116 cadenas. Acá tengo 39 ojitos, ¿sí? 39 ojitos. Vamos acá, bien parejito, y vamos acá al primer punto. Mete acá. Este hilo es tan delgado y hacemos acá un puntito deslizado. Sí, como para que queden todos iguales. Ahora sí, entramos al ojito. Voy a dejar este fondo para que se vea bien. Y hacemos un punto bajo. Luego 1, 2 cadenas y esto cuenta como un punto alto. Sí. Ahora en este ponemos un punto alto. 2. 2 nada más. Y ahora sí, en todos los demás ojitos, en todos los demás, vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos al siguiente, no hacemos nada acá. Vamos al siguiente. 1, 2, 3. Vamos a dar la vuelta. Cuando terminamos, sabemos que vamos a quedar con la matemática que ustedes vayan a hacer en 116 puntos altos. Después vamos a venir a hacer las divisiones. En un segundo vamos a hacer ya las separaciones, las divisiones. ¿Ok? Entonces 116 cadenas lo rellenan en punto alto o, ¿verdad? Lo rellenan en punto alto. Todo vamos a ver aquí para las nuevitas. Este me tiene un nudito por acá feillo. Bueno, subimos con 3 cadenas, perdón, no subimos con 3 cadenas. Acomodamos bien las cadenas. Vamos a la primera. Yo pensé que lo estaba llevando abierto, pero no. Por eso tienen que pasar intentar pasar por la cabeza aquí. Van e intentan pasar por la cabeza de la niña aquí. Bien, que les quede ahí y ya después siguen con esa. Ok, acá subimos 1, 2, 3 cadenitas y vamos cadena por cadena en punto alto. Cadena por cadena en punto alto. Todos. Hasta llegar a 100, al final y tener 116 cadenas en mi caso. ¿Ok? Bueno, continuamos acá. Entonces el punto bajo, 1, 2 cadenas y hacemos acá un punto deslizado. Sí. Y ahora quiero que me pongan atención porque vamos a usar este punto. 1. Ya casi marcamos. Ya casi marcamos. 1, 2, 3 cadenas. Ahora sí, lazamos el hilo doble vez y vamos a la cadenita con la que iniciamos y hacemos acá un punto en relieve, pero doble alto. 2 en el mismo punto. Este de cadenas y este en relieve. Ahora el que sigue, punto alto normal. Este es el punto alpino y no en el mismo, sino en el que sigue,
punto en relieve, doble alto. Y ahora sí, no en el mismo, no acá en el mismo, sino en el punto que sigue, no este, en el punto que sigue, punto alto normal y así. Bueno, acá tengo el 18, llegamos al 18, sí, y en el que dice 18 vamos a hacer un punto doble alto en el mismo punto, eso es lo que nos hace el aumento de acá a como estamos allá. Un punto más y un punto más de frente y de espalda. Vamos a marcar de azul para quedar claros, de azul el frente y de verde la espalda. Muy bien, ahora vamos 1, 2, 3, 4 y avanzamos, no contamos el punto que está ocupado, por supuesto, avanzamos 1, 2, 3 y en la 4 hacemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, avanzamos solo un punto y vamos al siguiente. Y acá estamos dejando una base para comenzar los motivos en los que se gastan 10 puntos para completarlos. 1, 2, 3 y en la 4 estamos gastando los primeros 10 puntos. Vamos a hacer una cadena. La puntada dice que no, pero yo voy a hacer una cadena porque quiero que me quede un poquito más, haciendo la parte de los hombros un poquito más cómodo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a la siguiente. 1, 2, 3. Perdón, vamos acá. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Y acá tenemos el siguiente motivo. Comenzando el siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y en la 4 hacemos punto alto, una cadena y un punto alto. 1, 2, 3, 4 y ahora bajamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, saltamos un punto, bajamos al siguiente, tenemos la tercera, nos tienen que quedar 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, una cadena. Si quieren no la hacen, pero prefiero hacerla. Bueno, tenemos acá un motivo, 2, 3, nos falta el último, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, en el 4 hacemos casi la última, saltamos un punto, vamos al siguiente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Vean acá en el 4, en este vamos a utilizar vamos a hacer 2 puntos. 2 puntos. Hacemos este primero y después el doble alto en relieve, en el mismo punto. Bien, ahora acá vamos a marcar de verde. De verde porque este es el otro lado. Ya aquí. Entonces vamos a marcar acá de verde y acá hemos gastado 40 puntos. De nuevo, sí, de nuevo vamos, no al mismo punto, vamos al que sigue, ahora con un punto alto, normal, y un punto doble alto, para gastar los siguientes 18 puntos de la espalda. Así. Uno alto y uno doble alto en relieve, no utilizando el mismo punto. Voy así hasta gastar 18, vuelvo a marcar con la verde y después las 40 para llegar a la marca azul. Acá tengo el punto 17 y ya este sería el 17, este sería el 18. Acá estamos gastando ya 18 puntos, que es para la espalda. Uno, sí, el que pertenece, como pertenece, pero detrás de él vamos a hacer el punto alto, así,
2 puntos en un punto. Ahora de nuevo 1, 2, 3, 4. Avanzamos 1, 2, 3 y 4. Aquí le volvemos a repetir y gastar los 40 puntos de nuevo. Saltamos un punto, vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En el cuarto hacemos estos 2 puntos que van siempre juntos, pero ahora los voy a separar por una cadena para que me quede más holgadito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y en el 4 volvemos a repetir esto mismo. Bueno, entonces acá volvemos a marcar con la verde. Ya nos ha quedado pequeñísimo, pero sí, ahí vamos a ver si se nota un poquito. Ya nos ha quedado, sí. Ya gastamos acá 18, 40 y 18. Volvemos a gastar los 40, llegamos a esta marquita. ¿Ven? Para que nos quede como este. Bueno, acá termino este de la, yo le llamo burbujita o base. Y 1, 2, 3, 4. Igualmente 1, 2, 3 y ya estamos acá en la basecita que nos pertenece. Y me gusta entrar así. Un punto deslizado, sí. Y ahora entramos, perdón, 1, 2, 3 cadenas. Pero el punto en relieve, que no se les olvide. En la primera teníamos 18. En la segunda hilera tendríamos que tener ya 20. Y ahora en este nos va a quedar 22. Entonces vamos acá de nuevo y hacemos acá el punto alto, perdón, doble alto en relieve. Y en el relieve, punto alto normal. Y en el alto normal, un punto alto en relieve. Y en el relieve, uno normal. Esto es así. Vamos ahora invertidos. En el relieve, uno normal. Y en el normal, uno doble en relieve. Bueno, vamos a terminar esto. Llegamos acá y vamos a lo que continúa acá en los 40 puntos que tenemos abajo. Muy bien. Estamos acá ya en el último que toca un relieve. Y en este que terminamos, recuerden, de último, con un relieve, un punto alto, que es lo que pertenece, sí, pero el aumento cada vez, si van y los cuentan, en este momento deben de tener 22 puntos. Muy bien, 1, 2 cadenas, ya les presento el mapa que hice, parece el mapa mundo. Bueno, una cadena, bajamos con 2 cadenas, punto bajo, una cadena, y ahora entramos al primer arquito acá y hacemos acá 7 puntos. 1, altos, 7. 7 puntos y quedamos así. Una cadena de salida, vamos acá. 2 cadenas y vamos acá. Estos dos, donde terminamos el motivo, van siempre juntos. Ahora una cadena y rellenamos de nuevo y acá terminamos este primer motivo así con este abaniquito. Y ahora de nuevo 1, 2, bajamos acá, una cadena y rellenamos de nuevo los 7 puntos. 1, tenemos el número 7, una cadena, bajamos aquí, que no se les olvide, 2 cadenas y acá terminamos el siguiente motivo, una cadena y vamos acá. Vean qué bonito que se mira, precioso, ya va llegando allá. Ok, voy a continuarles así hasta el final. Y para los que les gustan los mapitas, los diagramas, vea esto tan grande. Bueno, entonces así se los he hecho. Este es como si fuese cerrado, pero bueno, recuerden, como si fuese un punto deslizado, 3 cadenas y en el mismo punto, un punto en relieve. El siguiente punto normal, el siguiente relieve y así sucesivamente. Llegamos acá, vean, la primera era con 4 cadenas. Ahora la segunda, 2 cadenas, punto bajo, una cadena y hacemos el abaniquito y así 4 cadenas
hacemos este y metemos allá una cadenita. Esta es la 3. Estamos en la 3, en la que deben de tener 22 puntos. Y ya después llegamos del otro lado. Vea qué grande que se los he hecho. Bueno, ya acá les termino este y salimos acá igualmente. Salimos con 1, 2 cadenas y hacemos acá un punto alto encima del punto alto. Se escucha extraño, pero así es. Y ahora 1, 2 y vamos y hacemos acá el relieve en el mismo punto. Y ahora vamos en el de relieve, punto normal. Y en el normal, punto relieve. Invertido. Y así vamos a volver a gastar todos los puntos que tenemos abajo, que si los vuelven a contar, en este momento en la hilera número 3, perdón, en la vuelta número 3, tienen que tener 22 puntos. Bueno, vamos hasta acá y volvemos a repetir acá los abaniquitos. Yo las acompaño un momentito ahí. Bueno, acá termino en el relieve 1 normal, como siempre. Y ahora, recuerda el que dejamos acá antes, alto. Bueno, un relieve. Y volvemos a repetir la misma cosa. Detrás de él, un punto alto. Detrás de él, un punto alto normal. 2 cadenas, bajamos acá. Una cadena y vamos y rellenamos con 7 puntos. 1, 7, una cadena y volvemos a bajar acá. Un punto bajo, 1, 2 cadenas en los puntos que van 2, un punto, una cadena y un punto acá de nuevo. 1, 2 para salir de ellos y volvemos una cadena y repetimos acá el abanico de 7. ¿Ven? Acá les repito este motivo y al final les vuelvo a recordar acá un poquitito y comenzamos de nuevo para la siguiente parte que ya casi se comienza a repetir. Bueno, acá les termino en este punto, una cadena, punto bajo. Vamos a ver si acomodamos la luz un poco mejor por acá. Ok, 2 cadenas, igual, lo tratamos igual, vamos acá, punto deslizado y 1, 2, 3 cadenas, pasamos doblemente el hilo y vamos acá y repetimos lo mismo. Ahora en la hilera número 4 deben de quedar 24 puntos. 1, 2, 3, y sí, en la 4 deben de quedar 24 puntos. Bueno, en el siguiente, punto alto, y en el siguiente, punto en relieve. Bueno, ya este lo hemos visto, ¿verdad? Vamos acá y a lo que continúa en un momentito. Bueno, acá les llego al último punto y hay dos maneras si quiere. Si lo quiere continuar así como con un bordecito, que le va quedando un bordecito de relieve, bueno, lo termina acá en este momento en relieve y después se va por detrás y hace un punto alto, como les indiqué antes. Y ahora una cadena, no hacemos nada acá y vamos a este puntito y hacemos un puntito de 3 sacadas. 1, 2 y pero cerrados juntos, 3 puntos, ok. Sacamos una vez, 2 veces, sacamos una vez y 2 veces. Y ahora, teniendo acá 3 eslabones más el del tejido, 4, sacamos juntos. 1, 2, 3 cadenas. Disculpen, es que no tengo el micrófono en este momento. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Y acá repetimos lo mismo. Sacamos una vez, 2, sacamos una vez, 2, vamos al mismo punto, sacamos una vez, 2 y ya igualmente cerramos juntos. 1, 2, 3, pasamos el hilo, saltamos un punto, vamos al siguiente y volvemos a repetir lo mismo por 4 veces.
acá. Y allá al fondo tienen un pajarito cantando en un arbolito de afuera. No es mío. 1, 2, 3. Yo les pongo comida, entonces ellos llegan ahí. Una, saltamos la última, ya acá estamos en la última y hacemos lo mismo así. Perdón, sacamos la última. Sacamos así. Y acá el último. Y ahora todos juntos. Una cadena de salida y acá terminamos este motivo. Y vamos para repetir lo mismo. Lo hice 2 veces el hilo, pero ahí se fue en uno. Bueno, perdón. Una cadena, siempre lo vamos a llevar y volvemos a repetir. Una cadena y volvemos a repetir acá lo mismo. De 3 sacadas. 1, 2. De 3 sacadas, pero después cerrados juntos, ¿verdad? 1, 2. Ahí el hilo se me fue incorrecto. 1, 2. 1, 2. 1, 2 y completo. 1, 2, 3. Vamos al siguiente y así continuamos. 3. Y sacamos juntos una cadena y acá termino este segundo motivo. Punto alto, una cadena y un punto alto. Así y recordando los aumentos. Bueno, estamos en las 5, ¿verdad? Todavía. Y acá les recuerdo un poquito. 1, 2, 3 cadenas. Y la última acá, ¿sí? 3 sacadas. 1, 2, perdón, 2 sacadas. Punto alto de 3 sacadas, pero cerrados juntos los 3. Una cadena y ya llegamos acá a estos puntitos del frente. Muy bien. Entonces igualmente vamos en la tercera cadenita, punto deslizado. Ya se me deshebró ahí. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos el hilo doble vez y volvemos a repetir lo mismo. Estamos terminando la 5 y comenzando la número 6. La número 6 ya es diferente. Ya casi comenzamos acá con la basecita. Vamos a ver, ahí se va notando algo. Ya casi es que es tan pequeñito, pero bueno. Terminamos la turquesa, las 6. Las 5, perdón. Comenzamos ya las 6. Y en las 6 ya comenzamos diferente. Pero acá no les había mostrado entonces bueno, bajamos con 2 cadenas, perdón, bajamos con esta es la turquesa, bajamos con una cadena y hacemos estas 3 cadenas y volvemos a repetir, 2 cadenas de salida, una cadena de acá y volvemos a repetir así, todo esto. Ya estamos ahora en las 6, que es una basecita para la base. Bueno, continuamos. Bueno, acá estoy en las 6 todavía. Entonces ya sabemos acá lo que tenemos que hacer, último en relieve. Y detrás del relieve un punto alto normal. Ahora 1, 2 cadenitas, no hacemos nada acá, vamos hasta acá. Esta es facilísima y muy rápido. 1, 2, 3 cadenitas, vamos acá. 1, 2, 3 cadenitas, vamos hasta acá. Y para salir 1, 2 cadenitas, vamos, y acá terminamos una cadena, volvemos a repetir 1, 2 cadenitas, vamos hasta acá, después de la piñita 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y ya acá terminamos de nuevo esta parte del motivo. 2 cadenitas y así continuamos. Bueno,
Esta le voy a dar la vuelta completa porque es bastante fácil. Ya sabemos acá los aumentos, que cada vez tienen que quedar 2 puntos más y todo eso. Salimos con 2 cadenas y hacemos lo mismo. Voy a terminar las 6, vengo por las 7, que sería la base para comenzar los abanicos de nuevo. Muy bien, entonces estamos en las 6 todavía, terminando las 6, terminando las 6, 1, 2, 2 cadenitas, espero les haya quedado claro, ¿verdad? 2 para llegar a ellos. Igualmente vamos a hacer acá siempre lo mismo, que no se les olvide. 1, 2, 3 cadenas, doble lazo y vamos a las cadenitas. De una vez las dejamos en aumento. Y ahora el de relieve, punto normal. Y ya sabemos esta, ¿verdad? Sí. Muy bien, vengo hasta acá y ya montamos la base para montar de nuevo en la 8 los abanicos. Bueno, acá terminamos el último puntito. Siempre recordando los aumentos. Hacemos un poquito para atrás, tratamos de tomar 2 hilos y ahora diferente. 1, 2, 3, 4 cadenas. ¿Ven? 4 cadenas. ¿Recuerdan la base acá de 4, 4, 4? Bueno, ya estamos en esa. De nuevo. 1, 2, 3. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4. Y ya terminamos. Solamente una basecita de 3 puntos. Repito, 1, 2, 3, 4. Vamos hasta acá. 1, 2, 3. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4. Y ya volvemos a terminar. Una cadena. Así. Bueno, entonces termino. Yo les llamo, les estoy contando por el patrón que yo hice, o sea, no el patrón, pues el diagrama que yo hice. Estamos contando los ojitos como una. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya la 7 se prácticamente repitiendo, es diferente posición. Y la 8 sí se repite, la de abanico. Bueno, acá termino ya esta, que a veces me dicen que es que se no repite lo de la espalda. Es que no hay mucho que repetir. Lo mismo de este brazo va del otro lado. Lo mismo de la espalda va en el frente. Entrada y salida. ¿Ven? Bueno, entonces acá tenemos 3 cadenas, 4. Y ahora llego acá igualmente. Punto deslizado. 1, 2, 3. Doble lazo. Y el aumento de siempre. Así. Y ahora vengo hasta acá y comienzo a montar ya el abaniquito y las dejo un ratito hasta llegar a la parte de la sisa, que va a ser muy fácil para las divisiones. Muy bien, les recuerdo acá un poquitín el último recordatorio para acá, esta partecita. Entonces terminamos acá, punto alto normal en este, punto alto en relieve en este, ¿sí? Hacemos para atrás y un punto alto normal para el futuro. Ahora 1, 2 cadenitas, bajamos acá, una cadenita y hacemos el abaniquito de 7. 1, y 7. Una cadena, bajamos acá, 2 cadenas y ya terminamos esta parte del segundo, perdón, una cadena de la segunda franja de motivos. 2 cadenas, bajamos acá, una cadena y volvemos a repetir el abanico de 7. Muy bien, entonces ya acá estamos repitiendo de nuevo lo mismo. Ya podemos ver la diferencia que hay del inicio de los 18 puntos a donde estamos ahora.
Continuamos. Bueno, estoy en la vuelta número 18 completa. Puse esta marquita para indicar acá cuando regresemos. Acá se las muestro para este lado y este fondo también. Bueno, y ahora estoy en la 19. Si necesita bajar más la sisa, tiene que volver a repetir una franjita de motivos y volver a quedar en el mismo punto, en el punto acá. Vamos a ver, en el punto en donde casi vamos a comenzar a hacer la base. Ya acá tenemos las de 2. ¿Recuerdan estas? Que salimos con 2 cadenas, 3 cadenas después, 3 cadenas después y salimos con 2 cadenas de motivo a motivo. Quedar en esa parte. Entonces, si quiere hacer una tallita menos, vuelve a quedar en esta parte, no en esta, de donde va el primer arquito para hacer el abanico. Si quiere hacer una talla más grande, avanza un motivo más y volvemos a quedar en el mismo punto. 10 cadenas. ¿Por qué 10 cadenas? También he hecho 10 cadenas por el orden de la puntada de las mangas, que la vamos a continuar todo calado. Vea qué bonita. Todo calado lo vamos a continuar y el orden del punto alpino también nos va a quedar bien. 10 cadenas. No quiero que hagan más. Si necesitan hacer más por lo que tiene el pecho, porque por lo que la niña mide de pecho, dice no necesito más, no me da el pecho, le repiten una franja más de motivos y lo bajan más. Y quedamos igual en 10 cadenas. Este ya lo he medido y les va a ir quedando ya con las cadenas por ahí de 62, 63 centímetros, que viene siendo, ya les corroboro, para una talla 8, para una talla de 5 años, 6 años, 5 y 6 años podría ser esta tallita, con este hilo y este ganchillo. Muy bien, tenemos acá 10 cadenas. Disculpen el atraso, pero hay que explicar algunas cositas y espero no se hayan confundido. Si tenemos que bajar más tallas, repiten la franja de motivo. Si tienen que hacer menos, pues una menos, ¿ok? Bueno, teniendo las 10 cadenas, vamos del otro lado y acá, disculpen, acá no hago el último aumento. Termino en el punto en relieve y no hago el último aumento, que nos vamos como que para atrás y hacemos el último aumento acá. Este no lo hice, pero de este lado, por la matemática que llevo, sí lo voy a hacer para que me quede el orden de la puntada. Terminamos acá en el relieve, perdón, punto alto normal y ahora un relieve. Ese es el último aumento que va a quedar en, ya les digo, en la espalda. Entonces es un punto más, solamente por el orden de la puntada. En el futuro ya lo van a entender. Bueno, y acá continuamos ya la puntada como ya sabemos. Y voy a llegar desde el otro lado y repito lo mismo, las 10 cadenas acá. Vamos del otro lado y ya estamos para continuar solamente el punto alpino. Bueno, ya les he avanzado hasta el otro lado. Ya hice acá las 10 cadenitas, 10 por 2 razones, ¿verdad? Por lo que les dije. Y ya llegamos acá al final, bueno, al inicio. Tengo acá la marquita rosa para que quedemos en orden y acá terminamos un poquito diferente. Vamos a ver si me comprendo, porque acá es diferente. Ya vamos en punto cerrada la prenda, ¿ok? Entonces vamos a hacer igualmente un deslizado, ¿sí? Sacamos las cadenitas, ¿sí? Y ahora nos deslizamos, nos tenemos que deslizar a este punto. Entonces voy a deslizarme uno más por el orden que vamos a quedar y deslizamos acá. Ahora levanto 1, 2, 3 cadenas, lazamos el hilo doble vez y vamos a este punto. En el punto alpino nos vamos a ir corriendo un poquito, no vamos a ir en una dirección. ¿Por qué? Por la forma de la puntada que llevamos. Esto va así, ¿ven? Eso se va a ir corriendo porque de aquí en adelante vamos a ir en punto cerrado, o sea, cerrado todo.
Antes lo teníamos abierto. Y ahora vamos a ir tubular. Entonces acá un relieve. Acá un normal. Muy bien. Ya estamos acá cerca de las cadenitas. Entonces estoy en un punto normal. Ahora me toca punto relieve. Y punto acá en este de relieve, punto normal. Y ahora continuamos punto a punto en punto alto. Así de fácil. El punto alpino se va a notar en la que sigue, por supuesto. Bueno, acá les vuelvo a repetir. Entonces tenemos acá los 10 puntos rellenos, 10 de cadena. Y ahora llegamos acá al puntito de cadena y hacemos acá un deslizado. Igualmente. Y nos deslizamos un poquito más. Quiero llegar acá, a este. Entonces un poquito más acá. Y estamos acá. Entonces 1, 2, 3 cadenitas, lazamos el hilo y vamos ahora en el punto normal y hacemos un relieve. Siempre nos vamos a estar corriendo, yo por ahí les voy a mostrar un momentito, siempre nos vamos a estar corriendo un puntito y por eso el tejido se va corriendo hacia la derecha. Vamos bien. Entonces para terminar el punto de cadena que dejamos solito, recuerden que nos corremos un poquito. El punto de cadena es un punto en relieve. El punto de cadena va a ser un punto en relieve siempre. Y llegamos ahora a la cadena, este es el relieve. La cadena se cuenta como un punto normal. ¿Ven? Ahora sí, de nuevo, venimos, deslizamos y acá tenemos un relieve, lo pasamos del otro lado. Lo pasamos del otro lado, un punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas y vamos por el punto normal de nuevo y ya acá continuamos la puntada. Entonces las cadenas van a quedar como un relieve siempre. Llegamos con un punto normal, acá estamos en relieve, ¿verdad? Acá estamos en relieve y acá quedamos la cadena como un punto normal. En el futuro este es un relieve y este es un normal y se va corriendo poquitín. ¿Ven? Acá se va corriendo poquitito, poquitito, poquitito. Comenzamos ya con el que sigue un relieve, pero cuando llegamos lo tratamos a él como un relieve, siempre, siempre, siempre. Bueno, estoy acá y apenas le he hecho cuatro vueltitas y se me terminó el hilo de 50 gramos, es que tienen esos paquetitos. Y bueno, entonces voy a aprovechar de hacer las mangas por dos razones. No tengo la modelo para saber si estamos acá casi bien y no quiero tejer un poco y después cortar el hilo. Bueno, aquí quedamos entonces. Por ahora no sé, vamos a hacer las manguitas. Vamos a hacer las manguitas. Vamos a elegir este lado. No importa el lado que elijan, siempre van a hacer lo mismo. Entonces en las manguitas quedamos así. Acá quedamos con la base para la base que va antes de la base. Entonces desde acá hasta acá nos tienen que salir un motivo más. Muy bien, vamos a poner el hilo, no importa qué talla estén haciendo y cuántas le hayan hecho, pero vamos a quedar en el mismo punto. Sabemos que tenemos un punto atravesado acá, ¿verdad? Los puntos atravesados, esos puntos los vamos a dejar saltados, perdón. Entonces vamos a ir en el primero, en el primer punto acá de unión, que antes de comenzar a hacer las cadenas acá, este punto, antes de comenzar a hacer las 10 cadenas, vamos a atar el hilo. Si se puede pasar doble, esta vez es mejor. Este ganchito es grandecito, por eso lo llevo un poquito holgado. Entonces permite pasar los dos hilos. Otra idea, si lo quieren hacer con dos hilos también. Bueno, ya subimos esto. Ahora hacemos una cadena de separación y vamos acá y hacemos otro punto.
Este es este, en este momento. Muy bien, 1, 2, 3, 4 y avanzamos 1, 2, 3, 4. Acá gastamos ya 4 cadenas. 4 cadenas gastadas. A ver, ¿qué pasa, amigo? Ahora 1, 2, 3. La número 5 y la número 6 la gastamos también. Me gusta como que tomar dos partecitas así para ver que quede un poquito más sostenido ahí. Ok, 1, 2, 3, 4. Vea que ya gastamos 4. El 5 lo dejamos sin hacer nada y el 6. Ya gastamos 6 puntos. Ahora de nuevo 4, ¿verdad? Porque eran 10. 1, 2, 3 y 4. Venimos acá, pero quiero hacerlo en el punto de atrásito. Como este punto está atravesado, pues bueno, recuerda que hacemos el punto para adelante para meterle el gancho acá. Cuando hacemos los aumentos, bueno, vamos a venir al mismo punto. Perdón, punto alto, disculpas, y una cadena. Y acá estamos casi agarrados. 1, 2, 3, 4. Vamos, ¿recuerdan esta partecita? Vamos acá. 1, 2, 3. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4. Y ahora ya acá. Una cadena y así. Bueno, le voy a dar la vueltita. Y acá nos ha quedado esta basecita. Para el abanico, después las piñas. Esta de acá. Esta. Entonces acá en el centro nos va a quedar así. Esta basecita, un motivo más. Entonces en total para las mangas 5 motivos, 50 puntos. Ok, continúo dando la vuelta. Muy bien, ya le di la vuelta, que es nada, ¿verdad? Estoy aquí mismo de una vez. Terminamos esto, 4 cadenas, la basecita y ahora 4 cadenas de nuevo. ¿Y qué hacemos? Acá le puse una marca celeste para marcar en donde estamos comenzando y acabamos diferente porque vamos a usar este punto, pero primero me gusta así. Primero vamos acá una cadena antes, por supuesto, porque es una V. Punto deslizado. Ahora entramos acá y hacemos acá un punto bajo. 1, 2, 3 y una de separación y volvemos a este punto. Alguien hizo un comentario muy interesante. Bueno, ay Dios. Hice un vestido celeste hace un tiempo y bueno, hoy se está publicando. Hizo un comentario muy interesante. Bueno, entonces, hacemos la V. 1, 2, vamos acá. Tal vez al final de este video les digo lo que dijo el comentario. Ok, una cadena y ya sabemos que acá venimos con el abaniquito que nos queda en el centro. Un motivo. Si quieren dejar 2 motivos está bien, pero la manga les va a quedar amplia. ¿Ven? 6, 7. Una cadena y vamos acá. 2 cadenas y vamos a los puntitos que siempre van juntos. 1, 2 cadenas. Vamos acá. Una cadena y montamos de nuevo el abanico de 7. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo estamos ahí comprendiendo? Bien, así. Ok, entonces voy a continuarles acá. Les vuelvo a repetir un poquitín. Muy bien, sigo yo acá acompañándolas un momentito. Entonces, dos cadenitas. Vamos, una cadena antes. Una cadena antes para dejar acá como el que es. Y ahora vamos por dentro. Punto bajo que cuenta como una cadena. 1, 2, 3 y una de separación. Me gusta dejarlo así. Yo sé que cuenta como un punto bajo cuenta como un punto de cadena, pero me gusta así.
Muy bien. Ahora solamente una cadena y comenzamos a hacer acá las piñitas de 3 sacadas. De 3, pero cerradas juntas. O sea, sacamos 2 veces. Ahora tengo un fondo más rosa, pues me ayuda a mí también. Cerramos juntos. 1, 2, 3. Saltamos este punto, vamos al siguiente y ya sabemos este, ¿verdad? Yo se los voy a repetir de todas formas en la parte de abajo del vestido, disculpen. Ahí. Y acá llegamos a la última, la número 4, que llegamos acá y hacemos lo mismo. Una cadenita, esta sí nada más una cadenita y ya venimos acá los puntos que van juntos y terminamos este. Una cadenita y volvemos a repetir. Bueno, así nos queda entonces un motivo debajo completo. Bueno, en las manguitas solamente le he repetido esos motivos 1, 2 y 3. Nada más 3 veces, ya se los mido en un momentito, pero vamos a hacerle un piquito porque ya vamos con el detalle en la parte de abajo de la mallita y esas cosas. Muy bien. Acá normalmente lo dejo un poquito asegurado. Vamos a ver. Terminamos con una cadenita en esta de piñitas. Y si quieren dejarlo así, está bien, se ve bonito ya. Y si no, pues le hacen un toquecito ya. Ok, entramos acá normal, como si fuésemos a continuar. Ok, entonces vamos acá en punto bajo. 1, 2, lazamos el hilo y entramos en el medio de la piñita. Medio. 1, 2. 1, 2 también, cadenitas y volvemos a repetir 1, 2. Vamos del otro lado. 1, 2, 2. 2 cadenitas y volvemos a repetir. Disculpen, ahí ese nudillo por tener la parte de abajo. Vamos a tratar de dejarlo por detrás, que no se vea. Y volvemos a repetir acá lo mismo. Ya casi les corto, les limpio y todo eso. Es decir, 2 puntos, 2 cadenas en medio de cada uno de ellos. Ahora vamos a esta parte y acá hacemos 1 en el medio de estos 2 puntos, 1 y en el siguiente lado 1. Está bien así. Lazamos el hilo de nuevo y volvemos a repetir lo mismo. 2 cadenas y así. Bueno, les voy a dar la vueltita. Muy bien. Llegamos acá a la última. Igualmente entramos acá con un punto bajo y en los puntos que comenzamos acá un punto deslizado, un punto de cierre y listo. Estamos acá listos. Entonces yo voy a dejar, como yo diría, una parte así. Desde la marquita, vamos a ver si se nota ahí. Desde la marquita, 8 centímetros. Desde arriba, 23. Viene siendo como el bajo detalle un poquito alto. ¿Por qué? Porque el peso de la faldita le va a bajar un poquito el tejido y no quiero que le quede bajo de la curvita. No quiero que le quede abajo de la curvita. Quiero que le quede arriba de, o sea, lo que se le llama un talle alto. Ok, terminamos acá en el punto de cadena que les había indicado. Normal. Punto, último punto alpino acá. Y ahora un punto deslizado. Muy bien. Así. 1, 2, 3, 4, que es lo que sube un punto doble alto. Pasamos el hilo y vamos al mismo punto. Bueno, podemos ir un poquito adelante, pero como es cadena me va a quedar abierto y no quiero. En este caso voy a ir al mismo punto. En este caso. Si le quieren hacer el vuelo como les indiqué, entonces en cada punto me hacen 2 puntos o 3 puntos. Y le va a quedar un vestido de mariposa precioso. 1, 2 cadenas
saltamos un punto, aquí, disculpen, saltamos un punto, vamos al siguiente, perdón, con doble lazo, disculpen, ahí, doble lazo, vamos al siguiente, 2 cadenas, saltamos un punto, vamos al siguiente, doble lazo y a la par, así. Bueno, acá les termino con 2 cadenas y por coincidencia me quedaron acá este espacio muy bien. Pero si no fuese ese el caso, pueden poner 2 puntos de estos en un punto. ¿Ven? O se acomodan. No quiero que se estresen por esa parte. De todas maneras, esto va muy lleno de esto y no se va a notar un punto más, un punto menos, especialmente con un hilo tan delgado. Bueno, acá terminamos con un punto deslizado y un punto de cierre, pero si quiere podemos adelantar un poquito más por seguridad, por el hilo, punto deslizado y un punto de cierre. Acá terminamos. Si le quieren hacer como les dije en la parte de arriba, entonces le continúan ahí. Acá terminamos esto. Yo les voy a hacer más vestiditos y vamos a hacer esos detalles allá. Como siempre me gusta dejar por seguridad un poquito más. Sacamos el hilo y continuamos. Muy bien, me han quedado 40 cajas. Lo que significa que tenemos que hacer 40 lacitos. Así. Lo vamos a hacer por detrás para no dejar, esa parte allá, porque todavía no estoy segura si no le voy a continuar esta puntada en la parte de abajo. Muy bien. Entonces ya con esta otra puntada final quedamos acá desde arriba. Vamos a ver un poquito más adelante, desde arriba 25 centímetros. Bueno, eso lo tengo así anudado porque es la medida que ella quiere. Ya se los voy a medir también, a ver cuál es la altura que ella quiere, porque lo quiere muy abajo de la rodilla. Este es el que manda. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de 50 centímetros. Acá es 49 centímetros. Vamos a hacerlo de 50 centímetros. O sea, vamos a cortar 1 metro. Vea qué fácil. Vamos a cortar 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Así de fácil. Vamos a medir 1 metro. Que quede lo más parejito que se puede. No estirándolo, porque si no van a quedar uno más largo que otro. Y vamos a cortar metros. Entonces tenemos acá 1 metro. Cortamos. O desde una vez acá, me dijo un ingeniero una vez que nunca hiciera esto, pero bueno, nunca se puede cortar sobre lo medido porque dice que al final queda diferente, pero, y era un ingeniero de, bueno, cosas de casas y esas cosas, de madera, que me gusta trabajar en madera también. Bueno, acá vamos a cortar así, solo porque quiero tener 2. Bien, vamos a cortar acá 2 metros. Ya teniendo acá los 2 metros, vamos a cortar acá también. Después se puede emparejar, ¿verdad? Pero él siempre me decía, no se puede medir sobre lo medido. Bueno, porque es un arquitecto muy delicadillo en el sentido de que quiere las cosas bien, lo mejor que se pueda. Bueno, ahí tenemos el corte, tenemos doble, 2. Esto también depende de el gusto. Puede ser que le ponga 3, 4, 1, como quiera. Bueno, entonces ya tenemos el lacito. La cinta la vamos a poner después. Ya tenemos acá este amarre. Y ahora vamos a tomar cual sea. De todas maneras tienen que hacer 40 veces esto mismo. 40 veces. Entonces vamos a tomar cual sea el lado, porque todos van a quedar igual. Y vamos a pasar, vamos a pasarlo por arriba, para que quede el lacito mejor. Vamos a pasarlo por el lado de arriba.
Ve qué fácil, no necesitamos máquina para hacer un vestido. Acá lo tenemos y ahora lo sacamos por acá. ¿Ven? Ahora lo sacamos por acá. Yo lo voy a poner a ella a ayudarme a esto. Y aquí emparejamos lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Recuerden, si es para vender, si es para regalar, que quede lo más bonito que se pueda. Bueno, aquí tenemos la primera parte de la faldita. Y eso va a ser tanto que se va a quedar así como amontonado. Imagínense, ya acá tenemos uno, ¿ve? Estos no, van en esta cajita. Esta cajita es la que vamos a rellenar con estos. Volvemos a... Muy bien, ya estoy acá, ya terminé todo esto. Hay que emparejarlo por debajo y todo eso. Bueno, estamos en una, más o menos una aventura juntos, ¿verdad? Vamos a ir por acá y siempre les voy a hacer el bordecito que les indiqué acá. Esta misma puntada acá porque quiero tapar esta partecita acá. Lo pueden dejar así, poner una cinta, pero nos vamos a saltar lo que les dije antes. Solo voy a dejar esto acá como lo hice y vamos a hacer acá en la puntada en que quedamos en el punto alpino. Vamos a acercarlo un poco más a ver si se aprecia. Ya hicimos estos puntos, ¿recuerdan? Esos dos puntones así para el pasacinta, pero al final no lo voy a usar. Vamos a usar todos estos puntitos. Uno a uno, haciendo, vamos a ir acá por debajo del brazo, uno a uno. Voy a poner el hilo porque todavía tengo, mira, es que todavía no he gastado, ya gasté 50 gramos y ahora un poquito más. A comenzar, dos puntos altos, perdón, sí, dos puntos altos acá, en el siguiente punto, dos puntos altos, uno, mismo punto, dos. Es un aumento, el doble de la cintura. Perdón, estoy ya con el punto doble, pero si lo quieren llevar doble también. Vamos al siguiente y hacemos dos puntos y dos puntos. Dos puntos. Muy bien, acá estamos y me falta un puntito que tengo que poner muy cerca acá, siempre. ¿Por qué? Porque tengo que completar los múltiplos de 10. Acá me han quedado, los sigo contando en 50, 250 puntos. 250 puntos hasta acá. Puede que tenga menos, puede que tenga más, pero recuerden que va de 10 en 10. Es muy fácil. Bueno, hacemos un deslizado y de una vez, si quiere, lo podemos usar por acá. Punto bajo, dos cadenas que hacen un punto alto más una cadena de separación y vamos al mismo punto y hacemos la famosa V. Esto es lo mismo que hicimos acá, nada más que 4 veces. ¿Ven? 4 veces. Inicio y final como las mangas. 1, 2, 3, 4. ¿Recuerdan? 1, 2, 1, 2, 3 y en la 4 para el primer motivo. Saltamos un punto, vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y en el 4. Bueno, acá se los recuerdo nada más así. Una cadena. Y acá tenemos el primer motivo. ¿Ven? Les va a quedar mucho más bonito, que combina con la parte de abajo y así nos va a tapar esta partecita. Siempre podemos poner la cinta acá, arriba, lacitos como quieran. Bueno, continuamos. Bueno, acá les llego ya al último, haciendo el último motivo, saltando este punto, llegando acá. Y ahora 1, 2, 3, 4 y llegamos al último, 1, 2, 3 y acá este de 4, ¿ok? Entonces lo mismo que hacemos en las mangas, es que no hay cómo dejar las botaditas acá. Entramos acá y comenzamos ya con el punto bajo 2, 3 y una de separación si lo quieren llevar de una, y si no, como las mangas, entonces si no, no le hacen nada, no necesita. Ok, una, dos cadenas para recordarles ya aquí ya los dejo botaditas, ahora sí que sí. Una cadena y hacemos el abanico acá de 7, que ya sabemos, ¿verdad? Bueno, solo venía para eso, para recordarles que llegamos bien. Si les sobra un puntito o le falta un puntito, no tiene que volver a deshacer todo, simplemente ahí
se mueven. Cuando es un hilo tan delgadito no se va a notar, ¿verdad? Si les falta uno, si les sobra uno, porque uno a veces cuenta mal. Pero mi recomendación es contándolo de 50 en 50. 50 ponen una marca, 50 ponen otra marca y así no se equivocan. Bueno, muy bien. Entonces, acá quedamos así. Le hice 2 repeticiones de motivos, mismo que hicimos en la manga y mismo acabado en la parte final. Aunque yo tuve la gana de continuarlo todo. El aumento que le hicimos acá es suficiente para que nos agarre el estilo mariposa así y nos llevemos hasta abajo. Preciosísimo también. Igualmente le pueden poner una telita por debajo o alguna cosita. Entonces, bueno, este los he ajustado bien ajustaditos. Y también que no se me olvide, tejemos esto antes de poner la mallita. Sí, lo que pasa es que no lo tenía planeado así de hacerle esto por encima, pero se ve mucho mejor, ¿sí o no? Mucho mejor. Entonces, bueno, fue una cosa que salió así. Primera vez que hago esto, entonces salió así. Esto primero, después la mallita, que no se les olvide. Bueno, eso es un detallito que yo quiero agregar al vestido, algo mío, no tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, son esas florcitas que van ahí y yo he comprado estas que son tono plata por el tema de la decoración de la boda. Entonces vamos a calcular allá la misma distancia más o menos, ahí, y ponemos la cintita, calculando allá como las hojitas se pueden acomodar porque tienen como un metal ahí. Yo no me complico mucho con esto, simplemente agarrarlas ahí bien. Bueno, mis amores, como les indiqué al inicio, esto es opcional, lo compran y lo ponen en la cintura, en la cabecita, una florcita y los colores que ustedes deseen. En esto, que viene siendo, no les había indicado, por ahí de 12 centímetros, disculpen, 12 centímetros de ancho, porque cada país puede variar con estas cosas. 12 centímetros de ancho, por ahí de 22, 23 metros por rollo. Y aquí se necesitó 80 metros. 80 metros. También podrían, otra opción, podrían continuar esto hasta abajo y debajo le ponen tela. Una telita y les quedaría más que bello, más que bello, más que lindo. Y esas niñas preciosísimas como princesas saltando ahí, felicísimas. ¿Ven? Pueden usar los colores que quieran. Y el vestido para mamá, ahí se los dejo un momentito. Bueno, y algo rapidito que me pidieron en la comunidad del canal. Bueno, que dónde está el vestido para la madrina, que dónde está el vestido para la mamá. ¿Ven? Ahí tenemos el vestido para la mamá, facilísimo, muy rápido de hacer. Y igualmente con hilos delgados. Yo les voy a dejar el enlace y el paso a paso de él al final del video para que hagan también el vestido para la mamá. Muy fácil, ven. He hecho esta puntada para que la terminen bien rápido. También es familia. Tiene punto alpino en la parte del centro, punto bajo, punto V. Y ahí les dejo las fotos para que lo vean. Bueno, ahí está, vean. Ustedes saben, el valor de la sonrisa y felicidad de un niño no tiene precio. Así que bueno, saquemos un ratito y le hacemos allá un vestidito. Vamos a hacer un poquito más porque me están pidiendo muchos vestidos, sí. Y bueno, vea qué fácil la faldita, vea qué fácil la faldita y todo calculado para todas las tallas de las niñas. Así que bueno, mis amores, a suscribirse, así lo ven suficiente. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.